Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Como siempre, me emociona muchísimo estar aquí con ustedes, listos para sumergirnos en un tema que ha estado circulando con fuerza en el mundo del entretenimiento, y que estoy segura de que a muchos de ustedes les interesa tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de una bomba, sí, una bomba. Una noticia jugosa que ha sacudido a los fans de las telenovelas turcas y, en particular, a los seguidores de dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Y por supuesto, esa bomba es una confesión. Una confesión que nos dejó a todos con la boca abierta y que, inevitablemente, nos ha hecho revivir viejos recuerdos y especulaciones. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar todo: la confesión, el impacto que causó, las posibles implicaciones, los antecedentes y, por supuesto, mi opinión al respecto. Porque, ¿quién no ama un buen drama y una pizca de romance en el mundo de las celebridades? Pero antes de que empecemos, y como siempre, no puedo dejar de invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún contenido. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y, por supuesto, dejen su me gusta si les gusta el tema, que me motiva muchísimo para seguir trayéndoles contenido de este tipo. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Así que, ¿de qué va todo esto? Bueno, como dice el título, la bomba del día es que Demet Özdemir ha confesado públicamente su admiración por Can Yaman. Y cuando digo admiración, no me refiero a una simple cortesía profesional. La forma en que Demet expresó sus sentimientos, la intensidad de sus palabras, el contexto. Todo sugiere algo más profundo. Para quienes no estén familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas, déjenme darles un breve resumen. Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más grandes de Turquía, con legiones de fans en todo el mundo. Ambos han protagonizado éxitos rotundos que han trascendido fronteras, y han construido carreras muy sólidas. Y casualmente ambos compartieron la pantalla en una serie que en su momento generó muchísima química entre ellos, Erkencikus. *** Un viaje en el tiempo, Erkencikus y la chispa innegable ***. Erkencikus fue mucho más que una simple telenovela, fue un fenómeno cultural. La historia, la producción, la ambientación, la música y, sobre todo, la química electrizante entre Demet Özdemir y Can Yaman cautivó a la audiencia a nivel global. La serie, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad y el diseño de moda, nos presentó a Sanem Aydin, una joven soñadora y llena de energía, interpretada por Demet, y Can Divit, un fotógrafo exitoso y con un aire misterioso encarnado por Can. La trama, llena de giros inesperados, comedia romántica y drama, mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. Pero el elemento que realmente incendió las redes sociales y los corazones de los fans fue la conexión palpable entre Demet y Can. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en pantalla, todo indicaba una complicidad y una atracción que trascendía la ficción. Se hablaba constantemente de un posible romance entre ellos, y muchos fans soñaban con que su relación trascendiera la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, y todo tipo de especulaciones. Se crearon fanpages dedicadas a la pareja, se analizaban cada detalle de sus interacciones en rodaje y eventos públicos. Había una constante búsqueda de pistas que confirmaran los rumores. El ambiente era efervescente. Las entrevistas, los eventos promocionales, cada aparición pública de Demet y Can se convertían en una fiesta para los seguidores, que esperaban ansiosamente cualquier indicio de que su amor traspasara la ficción. La química era tan intensa que era casi imposible no creer en la posibilidad de una relación real. La serie generó un fervor sin precedentes, y la expectativa era máxima. La audiencia invertía horas analizando cada escena, cada mirada, cada roce, buscando confirmación de su conexión fuera de la pantalla. La pasión y el entusiasmo de los fans eran un reflejo del magnetismo que emanaban Demet y Can. *** La decepción y el rumor, un amor que no llegó a concretarse ***. Sin embargo, y a pesar de la pasión que transmitían en la ficción, la historia de amor que muchos esperaban nunca se concretó. O al menos, no de la forma que muchos hubieran deseado. Hubo roces, declaraciones cruzadas, rumores de problemas en el set, y finalmente cada uno siguió su camino. Las especulaciones sobre las razones de la separación inundaron las redes. Se habló de personalidades incompatibles, de egos inflados, de presiones externas, y hasta de interferencias sentimentales.
Lo cierto es que tras el éxito arrollador de Erkenci-Kuş, la pareja, que parecía destinada a un romance épico, se distanció. Can Yaman, después del éxito de Erkenci-Kuş, se embarcó en proyectos internacionales, buscando consolidar su carrera a nivel global. Protagonizó la serie Dolunay y posteriormente viajó a Italia para participar en producciones como Sandokan y Viola come il mare. Su fama se expandió por Europa, especialmente en Italia y España, donde sus telenovelas obtuvieron gran éxito. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando proyectos como Doğu Unep Kaderindir y Anfara. Demet demostró su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar roles dramáticos. Su carrera continuó en ascenso, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. El hecho de que cada uno siguiera su propio camino profesional y personal, con agendas y proyectos diferentes, distanció aún más la posibilidad de un reencuentro sentimental. Los fans, aunque decepcionados, mantuvieron viva la esperanza de una reconciliación en el futuro, alimentando constantemente las redes sociales con recuerdos, fotos y vídeos de la pareja. *** La confesión que sacudió al mundo, las palabras de Demet ***. Pero, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué esta confesión? ¿Qué detonó esta explosión de sentimientos? Bueno, los detalles son un poco difusos, ya que las fuentes son variadas, pero según lo que he podido recopilar, Demet, en una entrevista reciente, fue cuestionada sobre qué actor turco admiraba más. Su respuesta fue inmediata y contundente: Can Yaman. Dijo cosas como que lo admiraba mucho profesionalmente, que valoraba su dedicación y talento, y que siempre había sentido un gran respeto por él. Destacó su profesionalismo, su compromiso con su trabajo y la pasión que ponía en cada proyecto. Pero lo que realmente llamó la atención fue la forma en que lo dijo. No fue una respuesta fría y protocolaria, sino que se notaba una emoción genuina en sus palabras. Hubo una sutil sonrisa en su rostro, un brillo en sus ojos, y una cierta calidez en su voz que no pasó desapercibida para los observadores. Incluso hubo quien interpretó ciertos gestos y expresiones como una especie de nostalgia. ¿Anhelo? ¿Un recuerdo que aún le generaba sentimientos? Los detalles de la entrevista, lamentablemente, no están disponibles en su totalidad, pero las citas textuales y las reacciones en redes sociales sugieren que Demet no solo expresó admiración, sino también un afecto especial por Can. La intensidad de sus palabras, el tono de su voz y su lenguaje corporal dejaron entrever una conexión más profunda de lo que una simple amistad profesional podría explicar. ***. La reacción en cadena, explosión en las redes sociales ***. Por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans de ambas estrellas, y especialmente los seguidores de Erkenci-Kuş, enloquecieron. Los comentarios se multiplicaron por miles, y las especulaciones sobre una posible reconciliación, o al menos, un reencuentro en el futuro, no tardaron en aparecer. La comunidad de fans de Demet y Can, que siempre ha sido muy activa y apasionada, reaccionó con una mezcla de emoción, sorpresa y esperanza. Las plataformas sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, con mensajes de apoyo, deseos de que vuelvan a trabajar juntos, y análisis exhaustivos de las declaraciones de Demet. Los hashtags relacionados con Erkenci-Kuş, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en tendencia, inundando Twitter, Instagram y TikTok. Los seguidores revivieron viejos recuerdos de la serie, compartiendo escenas icónicas, momentos especiales y editando vídeos con los mejores momentos de Sanem y Can. La emoción fue tal que incluso resurgieron cuentas de fans que parecían haber estado inactivas, retomando la actividad y alimentando la conversación. Los foros y grupos de discusión se llenaron de debates sobre la naturaleza de la relación entre Demet y Can, y sobre las posibles implicaciones de sus declaraciones. El nivel de especulación alcanzó cotas estratosféricas. Algunos fans llegaron a analizar minuciosamente las redes sociales de ambos actores, buscando pistas sobre sus vidas personales y sobre posibles encuentros casuales. Otros especularon sobre la posibilidad de que ambos actores estuvieran trabajando en un proyecto secreto, o que se estuvieran preparando para anunciar una nueva colaboración. La reacción fue tan intensa que incluso los medios de comunicación turcos y de otros países se hicieron eco de la noticia, analizando las implicaciones de la confesión de Demet y preguntándose si podría haber algo más entre ellos. La noticia se extendió como la pólvora, confirmando la enorme popularidad de Demet Özdemir y Can Yaman, y el poder de la nostalgia de Erkenci-Kuş en el corazón de sus fans. ***. El impacto.
reviviendo el pasado y despertando expectativas futuras ***. Ahora bien, ¿qué impacto ha tenido esta confesión? Pues, en primer lugar, ha reactivado el interés en Erkénthicus. La gente ha vuelto a ver la serie, a analizar cada escena, cada mirada, cada gesto, buscando señales de un posible romance. Los vídeos editados con MAM. Entos de la serie han resurgido con fuerza en plataformas como YouTube y TikTok, y las redes sociales se han llenado de debates sobre la verdadera naturaleza de su relación. La nostalgia por Erkénthicus se ha apoderado de los fans, quienes han revivido el fervor por la serie y sus protagonistas. Los momentos más emblemáticos de Sanemi Can, como sus primeros encuentros, sus miradas cómplices, sus besos apasionados y sus declaraciones de amor, han vuelto a ser objeto de análisis y discusión. El impacto de esta revivificación de Erkénthicus es innegable. La serie ha vuelto a ser tendencia, y los fans han redescubierto la magia que sintieron al verla por primera vez. Las redes sociales se han llenado de comentarios, análisis y debates sobre la trama, los personajes y, por supuesto, la química entre Demet y Can. En segundo lugar, ha generado muchísima expectación sobre los futuros proyectos de ambos actores. ¿Se cruzarán en algún momento? ¿Trabajarán juntos de nuevo? ¿Podría haber algo más que una simple amistad? Las preguntas están en el aire y la expectación es máxima. Los fans, esperanzados por la confesión de Demet, sueñan con la posibilidad de ver a sus ídolos reunidos en un nuevo proyecto. La idea de un reencuentro profesional, ya sea en una serie, una película o incluso en un evento publicitario, ha generado una enorme expectación. Los medios de comunicación y los productores de televisión y cine turcos han prestado atención a esta expectación. Se rumorea que algunos guionistas ya están trabajando en proyectos que podrían reunir a Demet y Can. La posibilidad de una colaboración entre ambos actores es un tema recurrente en las conversaciones del mundo del entretenimiento, y los fans esperan con ansias noticias sobre cualquier nuevo proyecto en el que puedan participar. En tercer lugar, ha servido para recordar que a veces, la química que vemos en la pantalla puede ser real, y que las emociones, incluso las que no se expresan abiertamente, pueden dejar una huella duradera. La confesión de Demet ha humanizado a las celebridades y ha recordado que, detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos y emociones. La admiración que Demet siente por Can, independientemente de la naturaleza de su relación, demuestra que las conexiones humanas pueden ser profundas y significativas, incluso en el mundo del espectáculo. La confesión de Demet ha abierto un debate sobre la autenticidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Los fans han reflexionado sobre la posibilidad de que la química que ven en la pantalla sea un reflejo de una conexión real entre los actores, y sobre cómo las emociones pueden influir en las interpretaciones y en la creación de personajes. ***, un debate abierto, privacidad y especulaciones ***. Y por supuesto ha abierto un debate sobre la privacidad de los famosos y el derecho a expresar sus sentimientos. ¿Es válido especular sobre la vida personal de las celebridades? ¿Deben los actores y actrices en particular ser cautelosos con lo que dicen y hacen, para no alimentar rumores y especulaciones? Estas son preguntas importantes, y cada uno tiene su propia opinión al respecto. La confesión de Demet ha puesto de manifiesto la delgada línea que separa la vida pública de la vida privada de los famosos. Los actores y actrices a menudo se ven obligados a lidiar con las especulaciones y los rumores sobre sus relaciones personales. La atención mediática constante y la presión de los fans pueden ser abrumadoras, y muchos famosos se ven obligados a ser cautelosos con lo que dicen y hacen. El debate sobre la privacidad de los famosos es complejo y multifacético. Por un lado, los actores y actrices son figuras públicas que viven de la atención del público. Por otro lado, tienen derecho a su propia privacidad y a expresar sus sentimientos sin ser juzgados. La confesión de Demet ha generado un debate sobre los límites de la especulación en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans se han cuestionado si es válido analizar minuciosamente la vida personal de los famosos, y si las especulaciones pueden afectar a su imagen pública y a su bienestar emocional. ***, mi humilde opinión, admiración, talento y futuro ***. En mi opinión, y aquí viene mi humilde opinión, creo que es humano admirar a alguien, y que es válido expresar esa admiración. Demet no ha hecho nada malo. Simplemente ha compartido sus sentimientos y eso, en mi opinión, es algo muy valiente. No sabemos qué hay detrás de esa admiración, si hay algo más o no.
Pero lo que sí es evidente es que tanto Demet como Can son dos profesionales talentosos que han conquistado al público con su trabajo. Es fácil olvidar que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Demet ha demostrado su valentía al expresar su admiración por Can, independientemente de la naturaleza de su relación. La confesión de Demet es un recordatorio de la importancia de la autenticidad y de la libertad de expresión. La admiración que Demet siente por Can es un testimonio de su profesionalismo y de su talento. Ambos actores son profesionales excepcionales que han demostrado su valía en el mundo del espectáculo. La confesión de Demet es un homenaje a la dedicación, al esfuerzo y al talento de Can. Personalmente me encantaría que volvieran a trabajar juntos. Creo que su química es innegable y que podrían crear algo realmente mágico. Pero al final del día, lo importante es que ambos sean felices y que continúen brillando en sus carreras. La posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos es un sueño para muchos fans. Su química en Erkencicus fue innegable y la idea de verlos reunidos en un nuevo proyecto es emocionante. La colaboración entre ambos actores podría generar algo realmente mágico y ofrecer al público una nueva historia llena de emoción y de romance. *** Reflexiones finales y preguntas abiertas ***. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que esta confesión de Demet puede significar algo más? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Qué esperan del futuro de ambos actores? Me encantaría leer sus comentarios. Cuéntenme todo en la sección de comentarios, porque me interesa mucho saber qué piensan. La confesión de Demet ha abierto un abanico de posibilidades y de interrogantes. Los fans se preguntan si la admiración de Demet por Can puede indicar algo más, si existe la posibilidad de un reencuentro sentimental, o si ambos actores están planeando algún proyecto juntos. Los fans también se preguntan qué esperar del futuro de ambos actores. ¿Seguirán cosechando éxitos en sus carreras? ¿Encontrarán el amor y la felicidad en sus vidas personales? ¿Seguirán siendo ídolos para sus fans? Y bueno, mis queridos espectadores, con esto hemos llegado al final del vídeo de hoy. Hemos desmenuzado la confesión de Demet Özdemir sobre Can Yaman, analizado su impacto y por supuesto compartido mi humilde opinión al respecto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias de verdad por acompañarme una vez más. Su apoyo y sus comentarios son lo que me motiva a seguir creando contenido, y a seguir compartiendo con ustedes mi pasión por el mundo del entretenimiento. No olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Chao, chao.